Plaza Podcast. Con Ingenio y a lo loco. Bienvenidos a Con Ingenio y a lo loco, el podcast del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia, un espacio en el que analizamos de forma cercana y estratégica los grandes retos de la industria valenciana y el papel que juega la ingeniería industrial en ellos. Hoy hablamos de energía, porque sin energía no hay industria y sin seguridad energética no hay crecimiento. ¿Tiene hoy la Comunidad Valenciana la energía suficiente y adecuada para crecer industrialmente? ¿Estamos tomando las decisiones correctas? Para abordar este tema contamos con dos voces expertas. Nos acompaña Roberto Gómez, ingeniero industrial, experto en políticas energéticas y profesor de la Universidad Europea, que nos va a ayudar a entender el papel de la energía nuclear y la importancia de la estabilidad del sistema eléctrico. Y también está con nosotros Jorge Mayén López, ingeniero industrial especializado en proyectos de energía y obra civil, con amplia experiencia en tecnología fotovoltaica, mercados eléctricos y eficiencia energética. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Cuando decimos que la energía es el punto de partida de cualquier proyecto industrial, ¿qué significa realmente desde el punto de vista estratégico? Pues que es un factor productivo tan importante como puede ser la mano de obra, el trabajo o el capital, la inversión inicial. Sin esos factores y sin la energía, difícilmente una industria puede ir hacia adelante. ¿Está hoy garantizada la seguridad de suministro en España y en la Comunidad Valenciana o existen riesgos reales para el crecimiento industrial? Bueno, riesgos siempre hay. Esto no va de autarquía, no va de la que la Comunidad Valenciana tiene que producirse la energía que necesita, sino va de mallar bien la red, de que tengamos seguridad energética, porque hay zonas geográficas donde es más oportuno producir energía y otras donde es más oportuno consumirla. Entonces, no va de autarquía, no va de Comunidad Valenciana, sino va de interconexiones, va de solidaridad con toda España y ojalá con toda Europa. La energía nuclear genera debate social y también político, pero desde una perspectiva técnica, ¿qué aporta al sistema eléctrico en términos de estabilidad y de previsibilidad? Bueno, pues la energía nuclear es una tipología, es una energía térmica que se produce calor en un reactor y que produce con unas condiciones muy diferentes al resto, a otras fuentes. Y es que produce de forma constante, de forma predictiva, y sabemos que a todas las horas del año prácticamente va a estar a régimen constante y eso garantiza un fondo de armario, una seguridad que es muy buena para el sistema, aparte de toda la gran discutida inercia que este tipo de fuente proporciona. Si se redujera o se eliminara la nuclear a corto plazo, ¿qué impacto tendría sobre la competitividad industrial? Bueno, pues que tendríamos que recurrir a otras fuentes. Obviamente intentaríamos ir a las renovables, pero las renovables necesitan pues apoyo de almacenamiento, porque sabemos que las renovables, la fotovoltaica de noche no produce y la eólica solo cuando el viento sopla. Entonces tendríamos que recurrir necesariamente a otras fuentes complementarias que van a ser combustibles fósiles, porque la hidroeléctrica es la que es y la única que nos quedan son los combustibles fósiles. El efecto inmediato sería una dependencia del exterior, una volatilidad de precios en función de cómo esté el mercado y bueno, pues sería meter una incertidumbre adicional en todo el sistema, porque los precios muy probablemente estarían bailando a lo que marcan los mercados internacionales. Para una empresa que quiera invertir en la Comunidad Valenciana, ¿qué es más importante? ¿El precio bajo, la estabilidad del suministro o esa previsibilidad a largo plazo de la que hablábamos? Pues todas son importantes, pero si tuviera que establecer una prelación, yo empezaría por la última, la estabilidad, garantizar que en el largo plazo va a haber energía suficiente y estable, con seguridad. La segunda no recuerdo muy bien cuál era la de la estabilidad del suministro, que no desaparezca y aparezca, porque eso genera también mucha incertidumbre, y precios bajos. Al final hay que pagar lo que cuestan las cosas. Entonces los precios obviamente deben ser lo más bajos posible, pero yo creo que es más importante la estabilidad de precios más que vivir en una montaña rusa, que eso al final lo único que transmite es incertidumbre y desconfianza para hacer inversiones. Incorporamos ahora a Jorge Mayén. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Hola, ¿qué tal?
¿Cómo encaja la tecnología fotovoltaica dentro de este mapa energético valenciano? Bueno, pues para tener claro una serie de conceptos y de datos, la fotovoltaica en el 2025 ha supuesto un 5,3% del total de la generación en electricidad. Esto quiere decir que más o menos han sido unos 0,7 teravatios hora de los 14,7 teravatios hora que se ha producido en el sector eléctrico de la comunidad. El 5% se queda muy por debajo de la media a nivel del Estado español, que está más o menos en un 18%. Por lo tanto, tenemos que ponernos las pilas en seguir instalando más rápido y en más potencia y cantidad de la tecnología de la solar fotovoltaica. ¿Son hoy suficientes las energías renovables para sostener el crecimiento industrial o todavía necesitan mucho respaldo estructural? Pues en la Comunidad Valenciana, dado el dato que os he pasado, pues realmente no son suficientes. Tenemos que, insisto, para conseguir la estrategia de descarbonización que nuestra industria nos está pidiendo, tenemos que electrificar mucho más consumos y instalar tantas renovables como podamos en el menor plazo que dispongamos, porque también hay que tener en cuenta que estamos hablando ahora mismo de electricidad, pero a nivel energético final, la industria valenciana está consumiendo alrededor de un 66% de gas natural. Esto supone, como ha dicho mi compañero, que seguimos siendo muy dependientes de combustibles fósiles y tenemos que conseguir estrategias claras para electrificar esos consumos y, por lo tanto, generar más energía renovable que podamos absorber en esos consumos y, por lo tanto, también, como podemos comentar también, el almacenamiento es un pilar clave en esta descarbonización. ¿Qué papel juegan precisamente el almacenamiento energético y también los mercados eléctricos en el equilibrio del sistema? Bueno, pues cuando hablamos del sistema o del equilibrio, pensamos en el famoso apagón de abril del 25, en el que claramente hubo un desequilibrio en ese sistema que, por no entrar en harina, porque tenemos el tiempo bastante justo, tenemos que entender simplemente el concepto de que la generación es igual a la demanda más las pérdidas. Por lo tanto, ese es el ajuste que tiene que haber para que no hayan problemas de tensión o de frecuencia en un sistema que va al milímetro cada segundo, haciendo todo el rato un balance entre esa generación y esa demanda. Entonces, el almacenamiento, en este caso, viene a favorecer y a resolver estos problemas de desequilibrio, dando claramente un desplazamiento temporal de la energía, haciendo lo que se llama ahora mismo y como conocemos el arbitraje, que es, por decirlo así, cargar las baterías en horarios más baratos y utilizarlo cuando la energía es más cara. Hace también un papel de ajuste y de estabilidad haciendo estos servicios como tal, por lo tanto entregan lo que se llama la inercia sintética tan necesaria con la gran implantación masiva de renovables en nuestro sistema, hace que el almacenamiento sea, como ya he comentado antes, un vector de cambio necesario para, sobre todo, también descongestionar las redes de transporte y de distribución para que, por decirlo así, los kilovatio hora producidos en cada momento podamos almacenarlos de manera instantánea durante el tiempo y no tengamos que hacer un uso indebido, por decirlo así, de las redes de transporte y de distribución que a día de hoy a nivel infraestructural suponen un problema y un desafío bastante importante. Jorge, desde tu experiencia en proyectos energéticos, ¿dónde están actualmente los principales cuellos de botella? Bueno, podríamos hacer una distinción en distintos tipos de proyecto porque no es lo mismo un proyecto de fotovoltaica de utility scale o de aquellos que utilizan gran parte del territorio y necesitan un acceso y conexión, necesitan, por decirlo así, una aprobación administrativa, que es uno de los problemas más importantes que hay, que existen distintas administraciones y distintas capas que tienen que ir aprobando este tipo de proyectos. Existe también, por decirlo así, un descontento social en este tipo de implantaciones, que algunas situaciones pueden estar bien justificadas, otras a lo mejor ya no tanto, pero existe una serie de problemas que tenemos que ir salvando a nivel
nivel, por ejemplo, del autoconsumo, en el autoconsumo colectivo en concreto, es una modalidad de generación de energía eléctrica que depende claramente de las empresas distribuidoras para que den esos accesos, esos puntos de acceso y conexión, y que a día de hoy cada vez está siendo más complicado poder obtenerlos. Entonces nos encontramos distintos problemas según la tipología de cada uno de los proyectos que hayan. ¿Puede la eficiencia energética ser tan estratégica como generar una nueva capacidad de producción? Clara y rotundamente sí. La mejor energía es la que no se consume. Y entonces, claramente, en el momento que utilizamos y aplicamos medidas de eficiencia energética, automáticamente estamos dejando de emitir gases de efecto invernadero y conseguimos una eficiencia en nuestra industria mucho más potente de lo que se piensa, con pequeñas, insisto, y estratégicas mediciones, actuaciones e instalaciones que ayudan a favorecer la eficiencia energética. Roberto, ¿nuclear y renovables compiten entre sí o en realidad se necesitan para garantizar un sistema equilibrado? Vamos a ver, yo creo que se necesitan porque son dos fuentes completamente diferentes, pero a la vez complementarias. Una tiene la ventaja, en el caso español, de que tenemos 7 reactores establecidos, funcionando de forma estable, proporcionando mucha energía, pero por contra necesitamos comprar uranio que no producimos, tienen sus riesgos, Entonces, como una energía de futuro, probablemente no la sea, pero en el corto o medio plazo es necesaria. El futuro para España es potenciar las renovables, porque es que España es un país pobre en energía y la única riqueza que tiene es que es muy montañosa. Podemos tener eólica, que recibe horas de sol importantes al año y no tiene la tipología de los países que están en la zona del Ecuador, que tienen muchas nubes, con lo cual es un buen sitio para instalar fotovoltaica. Entonces, en el largo plazo, desde luego, las renovables tienen que ser el pilar fundamental del sistema, pero en el corto plazo y medio plazo necesitan convivir porque necesitamos garantía y seguridad de suministro. Jorge, ¿se complementan o compiten? Se complementan. Yo creo que a corto plazo y a medio plazo yo no creo ni que vaya a haber una competencia, porque, como ha dicho mi compañero, el futuro es con las renovables, es un futuro de descarbonización, y hay que entender que también ahora mismo hay un problema importante con la gestionabilidad de las renovables, con la gestionabilidad de otras tecnologías, y eso es donde nos tenemos que centrar, donde hay que poner el foco. Hay que poner el foco, insisto, en desplegar más almacenamiento posible, seguir electrificando la demanda lo máximo que se pueda, y la energía nuclear a día de hoy, en comparación, por ejemplo, con la fotovoltaica, simplemente con los costes y los tiempos de implantación, pues creo que es que no hay ninguna competencia que valga, porque esos números están ahí y la tecnología es la que es. Vamos a viajar 10 años en el tiempo. Si tuvierais que dibujar el mapa energético ideal de la Comunidad Valenciana en una década, ¿cómo sería? Bueno, pues yo me repito bastante y pienso que el objetivo fundamental es atraer industria, sobre todo, ya no descarbonizar la que tenemos, como ya he comentado, un buen reto y desafío, sino también tener la capacidad de poder atraer a esa industria. Y a esa industria la posibilidad de atraerla es ofreciendo precios de energía competitivos. Y como ya sabemos todos, las renovables ayudan y facilitan a bajar esos precios, y por lo tanto, qué mejor forma de atraer a esa industria. Ya se está viendo, ya tenemos aquí en Valencia una gigafactoría en construcción. Tenemos también, por cierto, empresas valencianas que aportan la fabricación de la cadena de valor en el vector de las renovables. Entonces, creo que es un hecho que el futuro tiene que ser descarbonizado, tiene que ser basado en renovables y tiene que ser atrayendo a nueva industria que se base aquí en el territorio y que
pueda también favorecer la economía de nuestra comunidad. Roberto, desde tu punto de vista, en 10 años, el mapa energético ideal. Pues el mapa energético ideal sería un mapa de solidario, que podamos traer energía y enviar energía sin limitación, que no existan cuellos de botella en la última milla, que muchas veces cuesta que las compañías decidan invertir, cuando digo las compañías eléctricas, para generar nuevas zonas de actividad económica, porque ven desconfianza y no se atreven. Luego hay limitaciones también administrativas. Entonces, que fuera eso muy ágil, muy fluido, y que hubiera solidaridad entre comunidades, porque a lo mejor probablemente la Comunidad Valenciana no es el mejor sitio para poner torres de eólicas. Funcionaría muy bien en toda la costa, pero nos cargaríamos el turismo. Entonces, hay zonas donde es más oportuno instalar renovables y zonas donde es más oportuno a lo mejor instalar industria, porque tienen pues la materia gris, tienen las personas, tienen las características, medios de comunicación, puerto, que hacen óptima el establecimiento de una industria en la Comunidad Valenciana. Entonces, yo hablaría de un sistema que fuera bien mallado, bien conectado, solidario, y que todos tenemos que pensar que instalar una planta fotovoltaica supone un sacrificio para la población que lo pone, porque todos queremos renovables, pero ninguno la queremos en nuestra casa. Todos queremos tener una red de alta tensión que nos transmita la energía de forma segura y rápida, pero no queremos que nos la pongan en cerca de donde estamos. Entonces, al final tiene que haber un trade-off entre todo y buscar aquellas fuentes que nos proporcionan más independencia y seguridad. Y en el caso de las fotovoltaicas o de todas las renovables en general, lo que debemos conseguir es que la tecnología madure lo más posible, que el almacenamiento sea ya competitivo económicamente y que estemos pues siguiendo esa curva de aprendizaje deseable y que no tengamos ninguna equivocación o sobreinversiones en determinados sectores que después resulta que no son no estaban tan desarrollados. Es que sea un crecimiento ordenado y que proporcione seguridad. ¿Y qué decisiones estratégicas hay que tomar en los próximos 5 años para que la falta de energía no limite el crecimiento industrial? Pues yo creo que toda la parte administrativa de conceder o de denegar licencias tiene que ser muy ágil. No podemos estar proyectos que se quejan, decir es que se ha planteado, pero ahora resulta que falta esto, falta tal. Hay que ser más ágil y el mercado es que lo pide. O sea, cada día la industria va mucho más rápida y los cambios son más rápidos y desde ese punto de vista tenemos que ser muy expeditos, muy rápidos. Y desde el otro punto de vista, desde la parte de generación, tecnología, pues simplemente que se vayan siguiendo los pasos, que España y la Comunidad Valenciana sean un polo de generación, de conocimiento, y que las tecnologías punteras en todo el mundo se experimenten aquí y se desarrollen, y eso sería lo deseable. ¿Cómo lo ves, Jorge? Poco más que decir porque, bueno, creo que has comentado casi todos los puntos interesantes. Yo reforzaría también en que las renovables, y en el caso de la fotovoltaica también, su carácter individual y modular, el que podemos hacer la generación, como se dice, de tipo distribuida, favorece a eliminar pues el uso de las redes, de las infraestructuras, nos ahorramos los costes y peajes que supone ese uso de grandes distancias. Entonces, el fomentar los modelos de generación distribuida yo creo que va a ser clave. El fomentar la tipología de autoconsumo colectivo es necesario. Hay una sinergia entre, por decirlo así, la zona industrial y las zonas urbanas con la ampliación de este radio de uso de cubiertas de más de 2 kilómetros a 5 kilómetros, que es en donde estamos ahora. Y eso puede ser una revolución que no somos conscientes de los números. Actualmente las cifras de, por decirlo así, el volumen de autoconsumo colectivo o de instalaciones con la tipología de autoconsumo colectivo es muy pobre. Es, creo que, inferior al 5%, cuando el potencial es enorme para el potencial de descarbonizar las ciudades y ya no solo también de favorecer con las industrias. Creo que también es muy importante en la modalidad del autoconsumo industrial el favorecer a que haya una flexibilidad en el uso de los excedentes. Quiero decir, la mayoría de instalaciones grandes a nivel industrial
industrial son con tipologías sin excedentes y estamos hablando de que el fin de semana, por ejemplo, o cuando no se produce lo suficiente, esa energía se vierte a la red y se pierde, cuando se podría estar dando un uso aplicando modalidades de compartir energía o una compensación mucho más favorable a los productores y que por lo tanto se motivará el uso de este tipo de instalaciones para que financieramente también sea algo más cómodo para los que tienen que tomar esa decisión. Entonces creo que poniendo el foco también, aparte de en el despliegue masivo de renovables en el territorio con cierto criterio y con también un acompañamiento de las personas que viven ahí, el despliegue del almacenamiento y el seguir apostando por el autoconsumo, tanto en el individual como en el compartido. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia reúne a profesionales con experiencia directa en el diseño, la planificación y en la gestión energética. ¿Creéis que es necesaria una mayor presencia de voces técnicas en el debate público sobre energía, Jorge? Por supuesto, creo que hemos comentado ahora el reto y el desafío tan grande que tenemos por delante en los próximos años y es necesario que entre todos y todas podamos entendernos, podamos saber todos los trucos, podamos entender en dónde están las claves, podamos saber por dónde hay que ir formando, por dónde hay que ir entendiendo en dónde está, porque hay muchas veces que en el día a día nos perdemos en nuestro trabajo, pero creo que con los profesionales, con el Colegio de Ingeniero, fomenta a que se ponga ese foco y que se pueda un poco entender cuáles son las estrategias que necesitamos para tener un futuro seguro y un futuro energéticamente sostenible. ¿Faltan voces técnicas en el debate público, Roberto? Yo creo que faltan más que voces técnicas, falta convencer a toda la población de que esto no va de un debate político. Hay que despolitizar todo el sistema energético porque son decisiones que deben tomar expertos relacionados y que conocen ese tipo de sector. Igual que yo no me atrevo a un médico a decir cuál va a ser el tratamiento, porque no los conozco, pues un político no debería decir si es mejor esta fuente o esta otra, porque para eso están los técnicos y sabe las bonanzas y las miserias de cada una. Y al final hay que hacer un sistema que sea estable. Entonces, yo creo que los técnicos tenemos la responsabilidad de dejar bien claro que esto no va de ideología, que esto va de tecnología, que esto va de adoptar las decisiones adecuadas para que se genere el mejor entorno para la industria, para la sociedad, para el aprovechamiento de los recursos. Roberto Gómez, Jorge Mayen, muchísimas gracias a los dos. A ti, un placer. Gracias. Hoy hemos comprobado que la energía no es solo una cuestión técnica, sino también estratégica. Sin un sistema energético estable, competitivo y bien planificado, la industria valenciana no puede crecer con seguridad. La clave no parece estar elegir entre fuentes, sino en diseñar un modelo equilibrado que combine estabilidad, sostenibilidad y eficiencia. Esto ha sido Con Ingenio y a lo Loco, el podcast del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia. En el próximo episodio vamos a seguir analizando los grandes retos de nuestra industria. Con Ingenio y a lo Loco es un podcast del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia.